paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Aquí estamos una vez más, habitualmente día martes, compartiendo la enseñanza del día martes. Espero que se encuentre usted muy bien, deseo lo mejor para su vida, el Señor Jesucristo les tenga con mucha bendición y con mucha alegría de estar viviendo bajo las misericordias del Dios Todopoderoso, ¿no? Que nos escuchen nuestros ruegos, en nuestra búsqueda, en nuestra declaración de fe, de fidelidad al Señor. Así que damos gracias a Dios por todo esto que nos ha dado, que nos da la fe, que no es de todos, y que podemos reunirnos, nos da este tiempo para reunirnos y compartir este buen tiempo. Bueno, entonces hoy vamos a estar compartiendo la enseñanza que lleva por título Jesús, Señor de nuestro corazón. Esta es una lección que viene en 3 fases. Vamos a ver la lección número 1, luego viene la 2 y una tercera, y ahí estaría concluyendo este ciclo de estudio de Jesús, el Señor de nuestra vida, porque Él es el Señor de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro hablar, de nuestro corazón, de nuestro trabajo, de nuestro hogar, de todo. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es Dios de todo. Y ahora llegamos a declarar que Jesús es el Señor de nuestro corazón. Para ello vamos a ir al Salmo 51. Y vamos a leer en el verso 1 al 6, que dice así: en el nombre de Jesucristo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Este es el Salmo de David al Señor, clamando por misericordia al Dios verdadero, al Señor que es justo y misericordioso. Oramos en el nombre de Jesús. Padre bueno y santo, en el nombre de Jesucristo le damos gracias en esta hora, porque podemos acercarnos a usted, elevar nuestra voz y poder pedirle, Señor, que haga misericordia, reconociendo que usted es Dios sobre todas las cosas y que hace misericordia de millares conforme a sus piedades. Padre, en esta hora, Padre, queremos rogarle que nos ayude, Señor, a tener un buen tiempo, a comprender la sabiduría, a entender, Señor, su dominio, su potestad, su majestad sobre todos los vivientes, Padre. Rogamos su bendición en esta hora, envíe su Espíritu Santo para que nos dé entendimiento en todo y podamos adquirir sabiduría, Señor, conforme es su buena voluntad para con nosotros. Ahora pedimos su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces vamos a estar viendo la lección de hoy, Jesús, Señor de nuestro corazón, lección número 1. Vamos a estar enfocados en la fase, van a ser fase, esta es la fase primera, que es la fase del perdón. Vamos a estar en la fase del perdón. Por eso hemos leído este salmo, el Salmo 51, porque David ahí clama para alcanzar perdón y justificación delante del Señor. Más que justificación es alcanzar el perdón y poder sentirse
eh, reconciliado a través del perdón de Dios. No hay otra manera de alcanzar perdón o reconciliación si no es por medio del perdón de Dios. Para ello también tiene que haber una actitud que es la de arrepentimiento, considerar nuestra ofensa a Dios. Y vamos a tomar como versículo para tener como estandarte primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tiene tres objetivos esta lección. Vamos a ver que entendamos que el pecado ofende a Dios y que éste traerá consecuencias si no ha sido perdonado por Él. Segundo objetivo, que comprendamos que ningún hombre merece el perdón de Dios y que para acercarnos debemos tener una actitud correcta. Tercer punto, que aprendamos que la única manera de obtener el perdón de nuestros pecados es arrepintiéndonos y confesándolos delante del Señor. Así que estas tres condiciones es las que vamos a estar buscando, tres objetivos. El primero es que entendamos que el pecado ofende a Dios y que trae consecuencias para el que lo practica, si es que no alcanza el perdón de Dios. Para que comprendamos que ningún hombre merece perdón de Dios. No hay uno que diga, este puede ser, no. Y bueno, y para alcanzar ese perdón debemos tener con una actitud correcta, una actitud de sumisión, de conocer que hemos pecado, que es lo más difícil que puede entender el hombre, que es poder conocer que somos pecadores. Nos cuesta reconocer eso. Que aprendamos que la única manera de obtener el perdón de nuestros pecados es arrepintiéndonos y confesándolos al Señor. Vamos a las tres preguntas que son introductorias de cada estudio. La primera nos dice: la ciencia todavía trata de comprobarlo, pero pregunta: ¿es posible, según la palabra de Dios, que el estado del alma influya en la salud del cuerpo? ¿Hay una posibilidad de que el estado del alma influya en la salud del cuerpo, de nuestros pesares o de nuestro bienestar? Bueno, en el Salmo 32 y verso 3 nos dice la palabra del Señor: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todos los días. Perdón, todo el día. Entonces, ciertamente hay una aflicción en el alma que hace que traiga dolor a todo el ser, que traiga enfermedad. Según la palabra del Señor, aquí nos dice que nuestros huesos se envejecen por medio del clamor, de la angustia, de la aflicción. Ese es un hecho. Cuando estamos muy preocupados, el cuerpo se tensa, se angustia. Los jugos gástricos comienzan a funcionar, ahí empiezan a provocar problemas en el estómago, duele la cabeza, el colon y todo lo demás, ¿sí? Comienza a haber problemas ahí, la salud. ¿Cuál es la principal consecuencia del pecado? Romanos 6:23 nos dice el apóstol que la paga del pecado es muerte. En el 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál es la principal consecuencia del pecado? La muerte. Entonces, tenemos que hay consecuencias, tenemos que el alma sí influye en la afección del cuerpo, la aflicción del cuerpo, la enfermedad,
el tormento, la angustia. Y la paga del pecado nos trae a nosotros como consecuencia la muerte. O sea, si vamos relacionando la angustia del alma, es la separación de Dios, de no tener relación con Dios, una buena relación. Y entonces eso nos trae enfermedad y muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y en la primera epístola del apóstol Juan, nos dice en el capítulo 1, verso 8, dice: ¿por qué dice el apóstol Juan que nos engañamos a nosotros mismos? El apóstol nos dice aquí: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No nos gusta reconocer que somos pecadores, pero si no lo hacemos, entonces nos engañamos, porque hay pecado en nosotros. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos buscar a Dios. Por esto necesitamos a Jesús, necesitamos a Dios, su obra, que opere su obra completa en nuestras vidas para librarnos de la muerte, para que nos sane de toda maldad. Nuestra alma quede en gozo, en plenitud, en salud y bendición. Ok, vamos a la enseñanza. Dice el mensaje de hoy, dentro de este hermoso tema del señorío de Cristo en nuestras vidas, hoy empezamos una serie de estudios sobre el tema del perdón de Dios. Existen ciertos requisitos que debemos cumplir para que poder obtener el perdón que Dios nos quiere dar. Estos requisitos tienen que ver con la disposición de nuestro corazón a nuestras actitudes. Al introducir esta serie, primero apuntaremos hacia lo elemental que necesitamos para poder acercarnos a Dios, al Dios perdonador. Salmo 51 es la base bíblica para este aprendizaje de cómo alcanzar el perdón de Dios, cómo restaurar la salud de nuestra alma y ser libres de la condenación, de la sentencia, de la muerte, que es la consecuencia del pecado. Entonces, en el versículo 1 de el Salmo 51 nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten misericordia, acercarnos al Señor, buscando la misericordia, pidiéndole que opere en plenitud, borrando todas nuestras rebeliones. No es por medio de lo ejemplar que podamos ser que vamos a alcanzar el perdón de Dios. Es como cuando las personas dicen: no estoy preparado aún para ir al Evangelio, o para ir a Cristo, o para ir a... No hay que estar preparado, lo que se necesita es saber que somos pecadores y que la paga del pecado es muerte y que el alma está enferma en pecado y lo que necesita es un sanador, y este sanador es Jesús, y para llegar a Él tenemos que ir con arrepentimiento, reconociendo que somos pecadores. Nuestra fe en Él y nuestra confianza en el hecho de que Él es tierno, amoroso y misericordioso es lo que abre la puerta para que nosotros entremos y alcancemos esta salvación. No hay mérito en nosotros, hay necesidad. Reconocer que hay necesidad. Te necesito, Señor. Entonces la palabra rebeliones lo dice todo. Por naturaleza somos rebeldes y nos cuesta reconocer la condición en la que vivimos, en la que nos movemos, y que el Señor quiere una buena actitud, reconocer no somos dignos, que somos pecadores, que le necesitamos. Nuestra actitud debe ser de reconocer, primero, la autoridad de Dios, la autoridad divina, la soberanía de Dios sobre todas las cosas, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la formó, Él la firmó sobre los mares. La fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Pero el Señor creó todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios hizo al hombre, Dios hizo los animales, Dios hizo la naturaleza, Dios hizo todo. Es la autoridad. Estamos
concluyendo, ya nos quedan 2, 3 estudios más para estar concluyendo que Jesús es el Señor nuestro en plenitud de todo, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos, de todo lo que tenemos. Entonces, lo primero que nosotros debemos aprender a reconocer que Él es Dios, que es soberano, que es Señor. Entonces tiene autoridad. Es muy importante eso porque si Él tiene toda autoridad, con todo ese señorío que tiene, puede ayudarnos, puede socorrernos, puede perdonarnos, puede sanarnos, puede hacerlo todo porque es Dios. El derecho de Dios de gobernar el universo le es propio y eso nos incluye a nosotros también. Cuando nosotros decimos, esta es mi vida, hago lo que quiero con ella, eso es lo que nosotros creemos. Pero lo cierto es que hacemos hasta donde Dios nos permite. Y lo mejor es que podamos nosotros dejarle mejor que Él haga en nuestras vidas, porque Él va a sanar nuestras vidas de toda dolencia, de toda maldad, de toda tiniebla. Que el pecado es rebelión contra la autoridad de Dios. La rebelión contra Dios produce el pecado en el hombre. Y entonces el hombre se ensoberbia y comienza a actuar solo y sin autoridad que le dé límites y que le dé guía o que le dé guianza a su vida, conducción, consejería, sabiduría, entendimiento. Todo esto el hombre lo pierde cuando está viviendo en su propia rebelión ante la autoridad divina. Entonces, lo que nosotros debemos partir viendo es la actitud correcta. Aprender que somos pecadores y que hay una autoridad. Y que esa autoridad es Dios y que nuestra rebelión y nuestro pecado es contra Él. Y entonces ofende a Dios. Entonces nosotros debemos pedir perdón a Dios por la ofensa. Debemos ser cuidadosos. Segundo punto, debe haber al acercarnos a Dios un deseo de que se produzca un cambio completo, total. Versículo 2 dice del Salmo, recuerde que el Salmo 51, verso 1 al 6, verso 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Señor, límpiame, lávame, borra mis rebeliones, Señor, quita de mí esta culpa que me agobia, que me fatiga, que me cansa, porque vamos con la culpa atrás de nosotros, el pecado, una carga que nos deja vivir. Debe reflejar un sincero deseo de que Dios nos cambie y nos limpie por completo. Debe ser esa la actitud. Entonces, el deseo ahora, de la actitud pasamos al deseo de un cambio total, radical. Segundo punto B, en el segundo punto del cambio radical, el cambio completo. El segundo punto, el primero es reflejar el sincero deseo. Luego, la definición de la palabra pecado es literalmente una ofensa y la pena como resultado de esa ofensa es la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, la ofensa contra Dios nos trae la muerte, la condenación. El deseo de cambiar incluye la realidad de que todo pecado que no ha sido perdonado tendrá que ser castigado, porque la sentencia está dada para ser ejecutada. Entonces, como hay un juicio para el pecador y el juicio al pecador dice que su pena es la muerte. Y
entonces el pecador va a tener que ser castigado. El juez va a decretar la sentencia sobre el pecador. Por lo tanto, necesitamos nosotros un Salvador y clamar al Señor: cámbiame por completo, Señor. Cámbiame, Señor, que pueda yo considerar mi pecado y que pueda considerar mi ofensa hacia ti y que pueda alcanzar yo redención en ti. Ayúdame a entenderlo. Entonces, este es el punto 2. Poder entonces poner en nuestra vida un deseo sincero de cambio. Estos son los pasos en el pecado. Cuando uno es herido de pecado. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Es inspirativo los coros y las alabanzas que son puestas con entendimiento, y porque perdido, errante fui yo al Señor. Entonces, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Punto tercero, la realidad del pecado. Hay una realidad del pecado que dice en el verso tercero: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo veo, ahí está el pecado y mi rebelión la reconozco. Ese es el proceso del cambio. Lávame, límpiame más y más de mi maldad. Borra mis rebeliones, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esa es una actitud mirando el daño a la relación que Dios quiere tener con nosotros. Hechura suya. Y se rompió esta relación por causa del pecado, de las rebeliones. Entonces, en esta fase, en la realidad del pecado, el pecado tiene una realidad, está ahí, es evidente, está siempre delante de mí, dice el salmista. No es posible arrepentirnos, ni tampoco es posible ser perdonados hasta que claramente podamos comprender la realidad de nuestras faltas, entender que hemos pecado, algo que le cuesta al ser humano, al hombre o a la mujer. Reconocerse pecador, reconocerse malo. El Señor Jesús dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuando le explica, si vosotros siendo malos, somos malos, necesitamos entenderlo y necesitamos ser sanados de esa maldad, necesitamos ser cambiados. Entonces, ahí alcanzaremos, por medio del proceso del arrepentimiento, la relación restaurada con Dios, si alcanzamos el perdón en Jesús. Que yo esté en pecado no solo puede ser lo que Dios opina, sino que yo debo saber en qué condición está mi corazón. No es que solo Dios vea que estoy en pecado, sino que yo reconozco cuál es la condición de mi corazón. Debo estar mirando para que pueda ver, tal como el salmista está diciendo: yo conozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Yo debo entender y aceptar que el pecado está ahí y que me ha dañado y que yo no puedo hacer nada, pero Jesús, Dios, sí lo puede hacer. Necesito, Señor, que me sanes. Sana de mi maldad. Punto cuarto. En el punto cuarto, en el verso 4, nos dice que el pecado es una ofensa a Dios. Y dice así: contra ti solo he pecado. Mi pecado ha sido contra ti, Señor. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Porque los juicios del Señor son justos.
justicia obra Él. Entonces el castigo para nosotros es la muerte, la paga del pecado es muerte. ¿Y en qué muestra entonces Dios su amor para con nosotros? En que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se entregó por nosotros, muestra su amor, perdona nuestro pecado y quita nuestra sentencia, la quita de nosotros, ya no existe más. Y entonces nosotros decimos, oh Señor, justicia nuestra. Porque la justicia que nos salva no es nuestra obra, no es nuestro arrepentimiento, no es nada de lo que nosotros hacemos, es el amor de Dios. Lo que nosotros hacemos es el proceso de reconocernos pecadores, el proceso de reconocer la soberanía de Dios, que nuestro pecado ha sido contra Dios y que nosotros necesitamos ser restaurados de esa herida de pecado y que nos tiene como sentencia a la muerte. Para alcanzar la vida, la podemos alcanzar en la restauración de relación, la necesidad. Ese es un proceso que nosotros llevamos y que nosotros vivimos. Y entonces alcanzamos, por medio de la misericordia de Dios, en Jesucristo, alcanzamos una reparación, una restauración, una restitución, a ponernos al lugar en donde el Señor nos quiere poner. El blanco de todas mis ofensas y pecados es Dios, aunque haya sido involuntario, aunque nosotros nunca pensamos en ello, solo vivimos una vida de pecado, pero la desobediencia es contra Dios, la rebeldía es contra Dios, el pecado es contra Dios. Y por eso dice el salmista, contra ti y contra ti solo he pecado. Todo mi mal fue contra ti, Señor. Y esa es la virtud que da el Espíritu Santo de ver, que nos hace ver eso, poder conocer que hemos estado haciendo mal a Dios mismo, dañando en su naturaleza de pureza, de santidad, de justicia, de equidad, de amor, a Dios mismo. A Él es a quien más lastimo cuando vivo en rebeldía. El ser humano cuando está en la rebelión y viviendo la rebeldía, está viviendo toda su acción está siendo contra Dios. Todo su vivir, todo su hacer está contra Dios. El verdadero arrepentimiento y el cambio genuino en mi vida solo vendrá cuando entienda que no es mi negocio solamente, no es lo que yo haga solamente, sino que tenemos que comenzar a trabajar con Dios. Dios comience a operar en nosotros. No sirve que nosotros solo hagamos, nosotros no podemos hacer nada. Y que entonces no es solamente mi negocio. Pensamos que lo que hacemos es nuestro normalmente. Nosotros, en mi vida, yo hago lo que quiero con ella, pero no es solo así. Dios nos concedió la vida, Él nos da la vida y nos da también las normas de vida. Ahora nosotros, claro, si queremos obedecemos, pero ahí empieza la rebelión, ahí empieza el pecado, ahí empieza entonces el daño a la relación y declaramos que no se metan en mis asuntos y en mi vida. Y en realidad todo lo que nosotros hacemos es delante de Dios y lo podemos hacer en favor de Dios o en contra de Dios. Cuando es rebelión, cuando es pecado, cuando es desobediencia, es contra Dios. Y entonces estamos afectando nuestra vida y la existencia también de Dios. Afectamos nuestra vida porque la estamos condenando a muerte por causa de la rebelión contra Dios. Y afectamos a Dios, que Dios nos creó para tener una relación con Él, pero nosotros la rompemos en nuestra forma de ver y de vivir. El pecado es una ofensa directa a Dios contra su carácter santo, su autoridad y su derecho de ser nuestro dueño. No debemos olvidar que Él nos creó. Hechuras suyas somos y ovejas de su prado. Eso es lo que somos.
por reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, sino que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así lo describe el salmista, lo expone en cuanto al reconocimiento de Dios, su soberanía, su dominio, su majestad. Es lo mejor que podemos hacer. Cuando nosotros vivimos en rebelión y hacemos lo que queremos, nuestra vida está llena de amargura, llena de enfermedad, del alma, del espíritu, del cuerpo. Todo es carga, todo es cansancio, todo es fatiga, no se descansa. La paz proviene de Dios en nuestra relación con Él. Necesitamos hacer la paz con Dios. Y entonces, comprendiendo estos pasos, vamos a ir conociendo entonces que el pecado es una realidad y que nos daña. Punto 5, en el verso 5 nos dice que nuestro pecado no es culpa de Dios, es nuestra propia rebelión. Las rebeliones son nuestras. Dice verso 5, he aquí, en maldad he sido formado. No me la enseñaron, lo hago por naturaleza. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está dentro de mí el pecado, está dentro de mi ser, en mi naturaleza. Entonces yo necesito ser liberado, porque soy esclavo del pecado. Así lo dice Pablo. Esclavo, necesitamos ser libres para servir a Cristo. Ahora hacernos siervos de Cristo. Si yo pienso que mi pecado es culpa de Dios y no mía, es imposible que pueda encontrar perdón, porque me tengo que arrepentir. Y para el arrepentimiento me va a llevar a reconocer primero que Dios es soberano y luego que mi pecado ha sido contra Él. Entonces, si no conozco que mi pecado ha sido contra Dios, entonces no puedo alcanzar perdón, porque necesito encontrar la paz con Dios, hacer la paz con Él. Pensamos, si solo me hubiera hecho diferente, no sería tanta las tentaciones. Pensamos que si me hubiera hecho diferente, no serían tantas las tentaciones. Eso es como para exculpar nuestra culpa, exculparnos del pecado. Pero no se puede, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Él es santo, es puro, es justo, es bueno, es amoroso, es verdadero, es fiel. Puras virtudes. Y todas las faltas son nuestras. Porque nosotros mentimos, nosotros engañamos, nosotros robamos, nosotros burlamos, nosotros escarnecemos. Tenemos libre albedrío, es decir, el poder para escoger lo bueno y lo malo. Así nos dicta nuestra conciencia, nosotros mismos. Lo otro, lo que hacemos es adormecer la conciencia buscando excusas. La humanidad ha escogido su propio camino. Dios no tiene nada que ver con ello, porque la humanidad se separó de Dios. Es más, se olvidó de Dios y lo hizo a un lado. Y eso nos trajo todo lo que tenemos ahora. Violencia, muerte, injusticia, engaño, aprovechamiento, mentira, robo, despojo, abuso, todo el mal, la enfermedad, la muerte, definitivamente. El punto 6, ya finalizando. En el corazón debe haber sinceridad. El versículo 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo profundo, la verdad, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí he estado viendo, Señor, mi pecado,
cómo te ofendí, cómo te dañé y cómo me dañé a mí. Y esto me trajo daño también a mí. Y me ha traído enfermedad y muerte. Cómo repararlo, cómo sanarlo. Por último, la base del perdón verdadero es la honestidad y la sinceridad. Honestamente soy pecador y necesito tu perdón, necesito tu ayuda. Estoy arrepentido, límpiame más y más de mi maldad, porque mi pecado está siempre delante de mí. Yo conozco mi pecado, conozco mis rebeliones. Todo eso lo estamos viendo ahora en el proceso de cambio. Dios no puede perdonar a una persona que no es sincera. San Juan, verso 10, dice en el 1 Juan: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, nosotros necesitamos necesitamos reconocer que hemos pecado, hermanos. Eso va produciendo la sanidad. Cuando ya reconocemos nuestra condición y que necesitamos una reparación, necesitamos una operación, y esta tiene que ser divina. ¿De quién? Del Todopoderoso, del Soberano, del Dios omnipotente, aquel que hizo los cielos y la tierra y tiene potestad para sanar, para perdonar pecados, para dar la vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La bendición de Dios está en su palabra, oír su palabra, atender a su palabra, al consejo de su palabra. Nos va a abrir la mente, el corazón y nos va a llevar a comprender sabiduría en lo secreto. Dios no puede perdonar entonces a una persona que no es sincera, que no reconoce su pecado. Podemos ocultar nuestro pecado y decir que nos engañamos a nosotros mismos, porque el que no reconoce su pecado, el que dice que no ha pecado, su palabra no está en nosotros. ¿Cómo es posible ser sincero con Dios si no soy sincero conmigo mismo ni con los que me rodean? ¿Cómo puede ser eso? Necesito ser sincero, necesito reconocer ante Dios mi falta. Necesito mostrarme a Dios arrepentido de mi maldad, de comprender que hubo un daño a una relación que Dios tiene para con nosotros. Una relación de padre e hijo, de creador y creados, con sus normas, con sus reglas, que son buenas para nosotros. Nos van a llevar a tener una vida de bendición, una vida de provecho. Preguntas finales. Piense en alguna ocasión en que estuvo pidiendo perdón a Dios por algo que sucedió en su vida. ¿Cómo estuvo pidiendo perdón por algún pecado? ¿Cómo se sintió? ¿Indigno? Ese es el reconocimiento. No merecemos, los hombres no merecemos perdón de Dios, pero Él nos amó, y nos amó al punto de venir y tomar nuestro lugar, la sentencia de muerte, porque Dios es justo y la sentencia tenía que ser pagada, pero la pagó Él mismo en Jesús, su Hijo, sin pecado. Pagó por mi pecado, por su pecado.
necesitamos aceptar que Él hizo esta obra y que nosotros, aceptando que somos pecadores, que le necesitamos, no nos hacemos benefactores, eso es, benefactores, tomamos beneficio de este acto que Dios hizo, pero necesitamos hacerlo con sinceridad, con reconocimiento que hay un Dios soberano y que nuestras faltas fueron hechas contra Él. No podemos culpar a Dios por las cosas que nos suceden, porque la enfermedad, porque la dificultad, porque la adversidad en este mundo están por causa del pecado del hombre, haberse separado de Dios. No le tuvimos a Él como el soberano Dios de nuestras vidas. Y por eso estábamos o estamos en la condición que estamos. Pero si le dejamos entrar a Él, al soberano, darle lugar en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro hacer, en nuestra acción, actuar con rectitud, porque somos hechura suya, hechos a su imagen y semejanza, y Dios es bueno. Entonces nosotros debiéramos también ser buenos, pero no somos buenos. El Señor dice que somos malos, y nosotros debemos reconocer eso, para buscar de su bondad, para buscar de su perdón, para buscar su restauración. El Espíritu Santo nos permita a nosotros ahora obrar en rectitud, en un cambio de vida, un cambio de paradigma, como se dice, con acciones distintas ahora. Lo que antes hacíamos ya no más. Ahora estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, si nosotros llegamos a este punto, es que ya el proceso de la operación del pecado en nuestra vida ya lo hemos reconocido, lo hemos visto, y la operación de Dios para la restauración también lo hemos visto. El paso también que nosotros debemos dar en condición de humildad, arrepentimiento, también lo hemos visto. Entonces ahora nos sometemos al Dios soberano para que Él produzca la sanidad en nuestra alma herida. Un alma que ha estado en pecado está herida, y la sanidad para esa herida, Dios tiene el remedio. La palabra del Señor es el remedio. Jesús es el remedio a nuestros males, al mundo todo, sin distinción de raza, de condición humana. No hay distinción, no hay discriminación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que la paga del pecado es muerte, pero Jesucristo nos ha dado vida. Dice que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El pecado nos hiere, pero Jesús nos sana. El pecado nos mata, pero Jesús nos vivifica por medio de su palabra y el Espíritu Santo, su perdón, su restauración. Amén. Esta es la enseñanza de hoy. Al Señor Jesús, Señor de nuestro corazón, lección número 1. Esta base o fase le vamos a llamar la fase de el perdón. ¿Cómo accedemos al perdón de Dios para alcanzar salvación, vida eterna, restauración y la restitución que Dios puede darnos? Amén. Bien, vamos a orar entonces en el nombre de Jesús para que el Señor nos bendiga. Si hay pecado hay que arrepentirse, pedirle perdón a Dios, y Dios, que es fiel y justo,
dice que un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias. Su palabra, Señor, es luz, es lámpara, alumbra todo lugar oscuro. Su palabra pone claridad y lucidez. Señor, pone en nuestra mente entendimiento, pone en nuestro corazón paz y confianza al saber que usted es un Dios perdonador, que nuestro pecado puede ser limpiado y puede ser borrado. Señor, es su promesa. Por eso en esta hora, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados y le decimos que contra usted y contra usted solo hemos pecado. Líbrenos, Señor, de dañarle. Líbrenos, Señor, de volvernos a la rebelión contra su palabra, contra su presencia. Santifíquenos, llénenos, límpienos, bendíganos, Señor. Oramos que en esta hora usted haga la obra completa en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo martes, si así el Señor lo permite. Y no olvide, Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga.